Sábado de la 19ª semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, del versículo 13 al 15. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos les regañaban. Jesús dijo: «Déjenlos, no impidan a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos». Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Mateo nos presenta ahora una circunstancia en la que nuestro Señor Jesucristo derrocha cariño, afecto, amor a los niños. Nos dice que le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Les presentaron unos niños a Jesús. Hay que seguir presentando a los niños a Jesús. Hay que seguir llevando a los niños a Jesús. ¿Cuándo los llevamos? Cuando al poco tiempo de nacer se los presenta para que reciban el sacramento del bautismo. Más adelante, unos cuantos años más, el sacramento de la comunión, la Sagrada Comunión, la primera comunión, que no debería ser la primera ni la última, que no debería ser la última, como muchas veces sucede, sino que la primera de cientos y miles de comuniones más a partir de ese momento, a partir de la primera comunión. Presentar a los niños siempre, porque Jesucristo también siempre está dispuesto a poner las manos sobre ellos y a rezar por ellos, porque para eso se lo presentaban. Y hay que entender aquí que quienes se los presentaban con gran probabilidad serían los papás y quizá más exactamente las mamás de esos niños. Y en aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Las familias, los esposos, los padres de familia, las madres de familia, llevar a los niños ante Jesús para que les imponga las manos y rece por ellos. Pero he aquí que los discípulos les regañaban. No querían que se acerquen a nuestro Señor. Y va a ser nuestro Señor mismo quien va a decir: déjenlos, no impidan a los niños acercarse a mí. No impidan a los niños acercarse a mí. También aquí hay que entender que a veces la misma familia impide a los niños acercarse a Jesús. Cuando se les niega, por ejemplo, o se les retrasa el sacramento del bautismo, cuando pasan semanas, meses de su nacimiento, años, y no lo llevan a que reciban el sacramento del bautismo, no les permiten recibir el más grande don de ser hijo de Dios, de ser miembro de la Iglesia Católica, de encaminarse hacia la vida eterna, porque una de las consecuencias del bautismo es ser heredero de la vida eterna. Cuando se retrasa el sacramento del bautismo, cuando no se les permite a los niños acercarse a Jesús por el sacramento del bautismo, se les está impidiendo ser hijos de Dios, se les está impidiendo ser miembros de la Iglesia Católica, se les está negando la vida eterna, el ser herederos de la vida eterna. Y por eso Jesucristo dice: déjenlos, no impidan a los niños acercarse a mí. También esto podemos considerar con respecto a la vocación,
a la vocación como acólito, por ejemplo. ¿Cuántos niños quisieran ayudar, estar ahí cerca de Jesús? No es ayudar al sacerdote, ayudar a Jesús. En la Santa Misa se les explica a los niños, a los acólitos, que cuando ayudan como acólitos en la Santa Misa están ayudando a Jesucristo. Están, después del sacerdote, los más cercanos al misterio de la Eucaristía. No impidan a los niños acercarse a mí, acercarse a la preparación para su primera comunión. Los papás tienen que facilitar a sus niños, a sus hijos, el que reciban el sacramento de la primera comunión y a partir de ahí lo reciban continuamente, frecuentemente, cada semana y si es posible otros días también. ¿Cuántas veces ya desde niño hay quienes descubren su vocación sacerdotal? La casa, el hogar, la familia tendría que ser un centro en el que, un ambiente en el que la facilidad para descubrir y para afianzarse en la vocación sacerdotal que Dios le puede dar a alguno de sus miembros, pues le facilite a ellos, a los niños, a los jóvenes, a descubrirlo y a seguir esa vocación. Y por eso estas palabras también de nuestro Señor hacen referencia a ello. No impidan a los niños acercarse a mí. Un jovencito de 13, 14 años, 15 años, aunque a veces le dicen todavía niños, personalmente ya no les diría niños, ya van creciendo, pero en todo caso, estas palabras también del Señor son perfectamente aplicables a ellos. No impidan a los niños acercarse a mí. Padre de familia, cuando un hijo expresa su deseo de quizá conocer un poco más la vocación sacerdotal o también el deseo ya de encaminarse por esa vocación porque cree que Dios lo está llamando, no se lo impidan. Pueden estar oponiéndose a la voluntad de Dios. ¿Cuántos casos muy lamentables en los que a niños, a jóvenes les han impedido el seguimiento a esa vocación que estaban descubriendo que Dios, que Jesucristo había hecho de ellos? Y nuevamente escuchamos estas palabras de nuestro Señor: no impidan a los niños acercarse a mí. Y después dice nuestro Señor: de los que son como ellos es el reino de los cielos. Una vez más repite nuestro Señor cómo para formar parte del reino de los cielos hay que ser como niños. Y les impuso las manos y se marchó de allí. Este Evangelio nos permite revalorar ese cariño, ese afecto de nuestro Señor Jesucristo por los niños, que también es de la Iglesia. La misión de Cristo es la misión de la Iglesia. Y por eso ese cuidado del bautismo, de la primera comunión, de la confirmación, del seguimiento a la vocación sacerdotal de parte de la Iglesia. Que esto sea un motivo para rezar por los niños, para hacer rezar a los niños, porque su poder, la fuerza de su oración es muy grande ante Dios. Todo esto especialmente lo ponemos en manos de Dios a través de la Virgen Santísima, que a ella, Jesús, niño, estaba totalmente sometido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.